Pues bien, señores, tal y como le habíamos anunciado, tenemos en esta oportunidad con nosotros, ¿verdad?, a don Pepe Abreu, del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, quien va a compartir con nosotros una serie de temas que están asociados a lo que es, ¿verdad?, la vida sindical del país. Buenas noches, don Pepe, ¿qué tal estás? Buenas noches, encantado de encontrarme con ustedes aquí, muy bien. Qué bueno. Don Pepe, usted sabe que tenemos, creo que desde el 2010, ya hablando sobre lo que es la reforma del Código de Trabajo, ¿verdad? El 2010, y después en el 2013 tuvimos otra parte, luego se tiró un decreto para formalizar todo ese proceso de revisión del Código de Trabajo, y también ya en estos últimos tiempos ha venido de nuevo, ha vuelto de nuevo el tema en ese sentido. Y usted ha sido lo que ha planteado, que ha reiterado su planteamiento en el sentido de que toda esa reforma al Código, ¿verdad?, de Trabajo por parte de los empresarios, lo que quieren es eliminar conquistas del Código en ese sentido. Y señala una serie de aspectos, ¿verdad?, bien puntuales en ese sentido. Con tal razón, me gustaría entonces formularle la pregunta siguiente. O sea, la reforma entonces del Código Laboral, muchos se hacen esta pregunta, ¿es una reforma por más empleo o por menos derechos? Bueno, ya es una situación que ha motivado el hecho de que en este trayecto, tal y como lo dice, hayan transcurrido alrededor de unos 5 años. Y todavía hoy estemos por determinar, en definitiva, qué es lo que los empresarios se proponen, porque ellos nunca han querido, hasta esta última fase, presentar su propuesta detallada, escrita, especificando en qué consiste. Y uno de su punto tiene que ver precisamente con el empleo, y ellos hablan del empleo joven, fomentar el empleo de la juventud, que creo que es una acción que todos compartiríamos. Exactamente. Ahora, cuando hablamos de en qué consiste esa propuesta y se le pide a ellos detallarla, por lo general, ellos se corren por la tangente y dicen que su interés de fomentar el empleo parte de una visión en el que se proponen extender el rompimiento de contratos sin responsabilidad para la parte aplicado a la juventud. En este momento, el Código actual permite que cuando una persona labora y es despedida antes de los 3 meses, no recibe prestaciones laborales, por ejemplo, ninguna prestación. Ellos entonces están proponiendo que eso se extienda hasta el año, y que cuando la persona tenga menos de 1 año, pueda ser despedida sin prestaciones. Es decir, el periodo de prueba, como le llaman ellos, periodo de prueba, pueda ser extendido más allá de los 3 meses que se plantean hoy. Entonces, uno dice, si se permitiera esto, entonces, se crearía una gran movilidad laboral, porque una persona joven, por ejemplo, trabajaría 1 año en una empresa, sacan ese grupo que trabaja 1 año, meten otro, sacan aquel, meten el otro. Entonces estaríamos en una situación que crearíamos una precariedad laboral enorme, y ese joven no tendría ninguna posibilidad de tener nunca un trabajo que pueda ser estable. Y el trabajo inestable en ningún momento crea y es un factor de desarrollo ni de formación. Por eso, como usted está planteando, uno considera que esa es una acción que, bajo el pretexto de ocupar al joven, termina entonces negando derechos que son fundamentales. Don Pepe, usted sabe más, tanto como yo, lo que han sido los planteamientos que han venido de manera reiterada haciendo
¿verdad?, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP. Vienen haciendo una serie de aspectos. Aquí hay, digamos, alrededor de 10 puntos. Y yo quiero que uno por uno usted vaya explicándonos brevemente para que nuestros televidentes y los trabajadores que están viendo este programa pues puedan entender qué es lo que ellos están planteando en esta parte, la parte de los empresarios. Ellos dicen, número 1, fijar el auxilio de cesantía hasta un trabajo continuo de 3 años y una suma igual de salario mínimo de hasta 5 años sin afectar los derechos adquiridos. En lenguaje sencillo, ¿qué significaría eso para los trabajadores? Ese primer elemento. Ellos están proponiendo que independientemente del tiempo de duración de un trabajador en la labor en una empresa X, el mérito de antigüedad que se toma en cuenta tenga un límite de solo 3 años y que a la hora de decidir cuál es el porcentaje salarial a pagarla, nunca la proporción sobrepase 5 años y que además nunca la proporción supere el monto de 8 salarios mínimos. Esta última parte ellos lo hacen con el objetivo de bloquear la posibilidad de aquella persona que por ser ejecutivo de una empresa, por ejemplo, ganan un salario relativamente alto y plantean entonces una especie de doble recorte en la antigüedad y también en los montos. Esa situación que ellos plantean la reflejan entonces tratando de recalcar que los derechos adquiridos no van a ser afectados y que todo esto va a ser aplicado a los contratados a partir de esa reforma si ellos logran conseguirla. ¿Qué implicaría eso? ¿Qué decimos nosotros entonces frente a eso? Nosotros decimos lo siguiente. En primer lugar, los derechos adquiridos no están en discusión porque nadie puede discutir derechos adquiridos de la persona. Su nombre lo dice, son derechos adquiridos. Usted no puede desmontar derechos adquiridos. ¿Bajo qué concepto? Entonces, es como una especie de ardid para poder confundir a la gente. No están en discusión los derechos adquiridos. El tema es que ellos quieren que nosotros hagamos un compromiso sobre generaciones de trabajadores futuras, sobre generaciones de trabajadores que todavía no están en el escenario laboral y que entonces a ese nuevo núcleo laboral de trabajadores que asumirá, según ellos, la presencia en las empresas laboral a partir de la reforma, entonces se le aplique esa desproporción que ellos plantean. Y hay que decir esto, ningún sector debe nunca negociar a la baja por generaciones que no están presentes. ¿Por qué? Porque la tendencia debe ser siempre hacia la superación. Por ejemplo, antes del Código Trujillo había la ley 637, fue superada por el Código Trujillo. El Código Trujillo fue superado por el Código actual, el de 92. Se presume que la tendencia debe ser a que las generaciones futuras superen el Código de 92. Pero no que nosotros entonces nos adelantemos y asumamos la responsabilidad de en este momento desmontar el código contra la generación de trabajadores que va a asumir contratos en el futuro. Eso sería por parte de nosotros un grave error. Una irresponsabilidad. Y una irresponsabilidad, ¿verdad?, que la historia no tomaría muy en cuenta. Por eso nosotros decimos, mire, a la generación que viene es que le toca discutir eso. Echar su pleito. Echar su pleito, ¿verdad? Sí. Discútanlo con ellos, pero nunca intentar que nosotros lo hagamos desde ahora. Nosotros no podemos hacer eso. En esa misma tesitura hay un segundo punto, donde ellos plantean establecimiento de jornadas 4x4 o similares que no podrán exceder de las 12 horas por día ni de las 60 por semana. Inclusión como causa de terminación sin responsabilidad de la pensión por retiro. Brevemente, en palabras sencillas, ¿qué es lo que le están diciendo los trabajadores? Le están diciendo al trabajador, en vez de 44 horas, extendamos a 60, vamos a extender
a instaurar el sistema 4x4, 4 días consecutivos, trabajando 12 horas. Tú entonces descansas 3, el otro turno hace lo mismo. Y en esto entonces se obvia una parte que ellos nunca declaran, es eliminar las horas extras que se pagan con un 35% adicional y eliminar el pago de días feriados y no laborables que se pagan al 100%. Entonces, es una doble acción favorable a las empresas. Fíjese que ahí ellos vuelven a una lucha que recrea aquellos acontecimientos de Chicago el 1 de mayo, donde los trabajadores precisamente vivían en las empresas. En las empresas, ¿verdad? Y luchaban. Y las grandes jornadas más grandes en el mundo se dieron por un tema de jornada, como natural. Entonces, ellos quieren volver a repetir eso. Cuando la tendencia en el mundo hoy, usted sabe que bajar los horarios, ¿entiende? Para que más personas ingresen a los empleos y además que haya más ocio, más disfrute, ¿verdad? Que sí? No cargar a la gente de más trabajo. No que vivir por vivir, nada más. Entonces meten además, ahí mismo pegadito de eso, el tema que usted señala, que si usted recibe una pensión, inmediatamente quede eliminado el derecho, por ejemplo, a recibir la cesantía. Ocultan un hecho ahí que es muy importante. Usted sabe que en el Código nuestro, el patrón tiene un derecho omnímodo sobre el trabajador, y es que le puede poner fin al contrato cuando le estime conveniente sin alegar causa. Entonces, el legislador le dijo al empresario, mire, usted tiene ese poder, usted puede desahuciar y no tiene que explicar por qué. Ahora, usted tiene entonces que indemnizar. Exacto. Yo le doy ese poder, pero tiene la obligación de indemnizar al trabajador. ¿Cuál es la indemnización? La cesantía. Exacto. Entonces, ellos quieren tener el derecho a poder desahuciar a la persona cuando lo crean conveniente, pero no cumplir entonces y eliminar las prestaciones laborales. Las prestaciones laborales. Y eso, por supuesto, nosotros no podemos en ningún momento es una conquista. Es una conquista. Y las reformas no son para atrasar. Para atrasar, eso es así. Y para avanzar. Claro. Mire, don Pepe, aquí está el número 3, que dicen ellos, modificación del preaviso en solo 2 modalidades, siendo la más alta después de un año continuo, 14 días de anticipación, o sea, redefinición del concepto de jornada mixta. ¿Qué quieren ellos entonces ahora con este tercer punto? En ese lenguaje ellos retrotraen el Código de Trabajo al Código Trujillo, que establecía que el preaviso debía ser de solo 2 semanas, 14 días. El Código de 98 elevó eso y estableció que el preaviso es 24 días. Como usted sabe, el preaviso no se paga. No. Es sencillamente una notificación. Pepe Abreu está trabajando aquí. Bueno, nosotros le estamos notificando que en un plazo X ya se va a prescindir de su servicio y él tiene que cubrir un espacio de trabajo de 24 días. Él sabe ya que tiene 24 días. ¿Cuál es la única obligación que la empresa tiene? Permitir que 2 jornadas en la semana, 2 medias jornadas, él la puede emplear para salir a buscar otro empleo, que puede ser de tarde, puede ser por la mañana. Eso es un mecanismo que se aplica, pero en definitiva, como el empresario no está pagando el preaviso, no afecta los intereses económicos de la empresa bajo ningún concepto. Entonces, en ese sentido, uno solamente puede entender eso y esa visión empresarial, sencillamente por la idea de restringir más, ¿verdad?, esa posibilidad que tiene el trabajador, pero después, desde el punto de vista económico, ni siquiera afecta los intereses de la empresa una acción como esa. Exacto. Y entonces, mire aquí entonces, en el cuarto ellos dicen, incremento del límite de horas extraordinarias trimestrales de 144 a 195. Fíjense cómo quieren ahí el limitar el tema horario y restringir también el pago horario que se refleja en la cantidad de horas que hay que elaborar de manera semanal. Uno a veces piensa, ¿verdad que sí?, ¿qué visión tiene un empresario que parta de ese criterio? Las horas extras, si usted la analiza bien, son por necesidades de la empresa. El trabajador, en resumen,
la asume independientemente de que muchas veces afecta su salud, afecta su concentración, afecta su relación familiar, pero la asume por un tema de necesidad, rendir en definitiva el salario que recibe, porque los salarios en el país siempre son bajos. Entonces un trabajador dice, bueno, yo voy a trabajar un domingo, voy a trabajar un día de la Altagracia, voy a trabajar unas horas extra que van a ser tantas a la semana, con eso yo rindo mi salario, puedo pagar una cosa, pagar la otra, pero en definitiva el beneficio es porque la empresa tiene más demanda, tiene más exigencia, tiene más ganancias, tiene más posibilidad, de manera que es a la empresa a quien termina beneficiando y por tanto nosotros no podemos permitir que se eleve la cantidad de horas extraordinarias con el objetivo de convertirla en ordinaria y evitar el pago, como le decía, de ese 35% extra que debe recibir el trabajador. Don Pepe, contando con su anuencia, vamos a hacer una pausa, ¿verdad?, para cumplir con nuestros compromisos comerciales y luego vamos a continuar con esta interesante, ¿verdad?, conversación. Bueno, amigos televidentes, volvemos con ustedes. Les recordamos que tenemos hoy, ¿verdad?, como nuestra entrevistado, ¿verdad?, principal al sindicalista Pepe Abreu. Don Pepe, continuando entonces con ese análisis de cada uno de los puntos planteados por los empresarios. Aquí ven al número 6. Establecer jornadas laborales flexibles de 44 horas semanales de común acuerdo con los trabajadores. ¿Cómo se haría eso? Ellos hace mucho tiempo que quieren este tipo de lo que ellos llaman flexibilidad laboral. Y en la práctica eso se da frecuentemente en las empresas y no crea mayores inconvenientes porque es estatuido por acuerdo y resoluciones dictadas por el Ministerio de Trabajo. ¿Qué pasa con eso? Como muchas veces hay trabajadores que no están de acuerdo, hay escenarios en que el trabajador no quiere hacer esto. Ellos quieren que no haya intervención extra, sino poder aplicar esta flexibilidad en lo que ellos llaman acuerdo directo con el trabajador. Usted sabe que en esa discusión... Al margen de toda ley, desde el ministerio, al margen de todo eso. Usted sabe que muchas veces trabajadores están en estado como de vulnerabilidad. Así es. En ese tipo de cosas, porque el poder empresarial, sea como sea, es un poder superior. ¿Cómo digo poder que no? Económico. Usted tiene el mando, ¿entiende? Entonces, esta situación hace que ellos le incomode el hecho y quieran entonces eliminar el que haya la intervención del tercero, que en este caso es el ministerio. Entonces ellos dicen jornada flexible de 44 horas, pero conversada directamente empresario y trabajador. Eso se parece mucho a lo que ellos pretendían con el tema de la mujer embarazada. Ajá. Entonces, nosotros, por eso le hemos dicho, miren, señor, esto no puede continuar porque la autoridad inmediata en las relaciones laborales es el ministerio. Entonces, un trabajador tiene derecho a recurrir al ministerio, pedir su intervención y ver en qué consiste ese horario flexible. Y si no se convierte en un engaño desde el punto de vista del pago de las propias horas extras. Es un derecho que tiene ese trabajador a pedir eso. Aquí hay otro que dice modificar el artículo 145 sobre la excepción administrativa 80-20. ¿Qué significa eso? Modificar el artículo 145 sobre la excepción administrativa 80-20. Nos referimos a los contratos de extranjería. Usted sabe que aquí se utiliza el famoso 80-20, básicamente aplicable a las plantaciones agrícolas y cañeras, por aquello de los ingenios azucareros, de aquel tiempo de Trujillo, por aquello de que los extranjeros, por ejemplo, haitianos, ya han ido a la labor de la construcción,
han ido a las plantaciones agrícolas que no son la cañera, a cualquier finca, cualquier situación de ese tipo. Pero ellos quieren extenderlo. Oiga lo que ellos quieren. Ellos quieren tener la posibilidad de que ese 80-20 también se aplique a otras profesiones. Por ejemplo, si yo quiero traer periodistas, traerlos. Si yo quiero traer médicos, traerlos. Sí. Quiero traer ingenieros, traerlos. Y poder también en las gerencias de las empresas hacer una especie de equilibrio, como ellos llaman, en lo que yo pueda nombrar gerentes extranjeros, por ejemplo, en detrimento de los gerentes dominicanos. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué es lo que a uno le preocupa de eso? Mucha gente en este país se prepara, hace estudios en el extranjero, hace maestría, diplomado, hace de todo, ¿verdad? Muchos esfuerzos. Entonces se presume que los empleos de cierta calidad profesional, la tendencia debe ser a que lo ocupen los dominicanos, Claro, cada vez más. los nacionales. Así como nosotros no podemos ir a otros países a ocupar los mejores empleos. En Chile, por ejemplo, que tienen leyes bastante rígidas con eso. ¿Te entiendes? Sí. Usted puede ir a Chile, pero le van a dar el empleo que el chileno no quiere. No quiere. No Le quiere. van a dar el mejor de los empleos, el más cómodo o donde haya más posibilidad. No se lo van a dar. Entonces ellos quieren hacer como una apertura, una ampliación, y nosotros hemos dicho, mire, el 80-20 tiene que estar limitado a lo que está concebido, para lo que fue concebido, no extenderlo más allá, porque al contrario, lo que hay que hacer es reforzar el trabajador dominicano en los puestos que son fundamentales. Aquí viene la última, ¿verdad? Para que pasemos entonces en la entrevista a otra temática. Aquí hay uno que dice imposibilidad de exigir otras indemnizaciones por la terminación del contrato de trabajo que las establecía taxativamente en los artículos 79, 80, 82, 95 y 101. Pónganos eso bien suavecito. ¿Qué se busca? ¿Qué significa ese ellos quieren eliminar la posibilidad de que un trabajador, por ejemplo, pueda usar el tema de los daños y perjuicios, ¿verdad?, que se pueden cometer con un trabajador, que no pueda usar el tema, por ejemplo, de alegar discriminación en una causa determinada, y que se limite nada más, por ejemplo, a lo que permite clásicamente la ley, que hablar de la cesantía, de las vacaciones, de las regalías, de preaviso. Los elementos clásicos. Pero exactamente, pero que no pueda extralimitarse de esto, a sabiendas a ellos de que sí ocurren hechos que muchas veces son discriminatorios, que son de persecución por temas sindicales, etcétera, etcétera. Entonces ellos quieren evitar que eso pueda ocurrir. En un mundo como el de hoy, prácticamente eso es imposible de hacer, porque ellos, ¿verdad?, si fuera contra ellos, por supuesto, Exacto, no lo permitirían jamás en esa condición. Que se hiciera contra ellos algo así. Yo creo que quedó bastante claro con ese lenguaje fluido que usted tiene y bien simple, donde llega a los trabajadores. Esos son esos puntos, ¿verdad?, que están en discusión. Así es. Quisimos traerlo aquí a la entrevista. Pasemos entonces a algo que también está muy caliente. Favorecen que fondos de pensiones entren al mercado de valores de República Dominicana. ¿Qué piensan los sindicalistas sobre esa posibilidad, que los fondos de pensiones entren al mercado de valores en la República Dominicana? Usted sabe que esa ley 8701, en el aspecto previsional, que son las pensiones, es una ley que fue hecha básicamente con un corte estrictamente financiero, fortalecer más al sector financiero que cualquier otra cosa. Eso es así. Pero ya la ley está ahí. Ok. Si está ahí, para algo debía como servir. En definitiva, se creó una expectativa de que la ley iba, con los fondos acumulados, a propender y propiciar la posibilidad, por ejemplo, de que se desarrollaran programas de construcción de viviendas de bajo costo, dirigidas básicamente a los trabajadores que son cotizantes del sistema, no para regalar vivienda, no, para que los cotizantes del sistema fueran pagando esa vivienda. Se planteó además la posibilidad de que la producción nacional, las industrias establecidas pudiesen acceder
a fondo, construcción de infraestructura. Es decir, se creó toda una expectativa que se hizo, pero en el fondo no ha sido así. Los fondos más bien se han mantenido concentrados en bonos de Hacienda y del Banco Central. Y certificado de Banco Central. O sea, se han quedado y se han limitado sencillamente a eso. Por ello, hay un diputado como diputado Ramón Cabrera. Sí, el presidente de la Comisión de Hacienda. Exactamente. Nosotros mismos, como confederaciones, que estamos abogando por una modificación a la ley. Este 1 de mayo pasado, nosotros hicimos un acto en el Club Mauricio Báez. Usted sabe que el 1 de mayo es un tema emblemático del correcto, movimiento sindical. Y ahí presentamos lo que se denomina un anteproyecto de ley que plantea una revisión del tema del sistema de pensiones, cómo está planteado. Ahí fueron senadores que estuvieron con nosotros ahí, diputados de diferentes tendencias. Ellos inclusive asumieron el anteproyecto y hoy está en la Comisión de Seguridad Social y Trabajo del Senado de la República. ¿Qué decimos nosotros? Se necesita que prevamos lo que en este país puede pasar cuando dentro de 15 años los jóvenes de hoy que son cotizantes al sistema estén en edad de pensión. Mire, la tasa de reemplazo prevista no sobrepasaría un 25% del salario actual que tengan los trabajadores cuando les toque ir a jubilarse. Eso puede crear en el país un estado de conmoción, de enfrentamiento, porque también mucha gente no va a alcanzar las cotizaciones correspondientes para tener derecho a una pensión. El caso Chile, por ejemplo, hay que evitar, es emblemático el caso Chile en ese sentido. Hay que evitar la repetición del caso Chile, que pese a las reformas que hizo la Bachelet, que hizo Lago y demás asuntos, con todo y eso, hoy, al día de hoy, están confrontando grandes problemas. Y lo que pasó en Nicaragua. Como consecuencia y lo que está de pasando eso. en Nicaragua. Y hay que ver lo que pasó en Nicaragua, que es emblemático de eso que sucedió, que cuando el gobierno quiso tomar una medida, inclusive, de ampliación de pago, aumentar los aportes, la conmoción que ha habido ha permitido que se llegue al extremo que se ha llegado. Una revolución como la sandinista, tener que llegar al extremo represivo que se ha llegado represivo hoy. Y de manera como no se veía muchos años. Es muy lamentable, que eso pase. Entonces, ¿por qué República Dominicana tiene que exponerse a eso? Creemos que no, porque aquí estamos a tiempo de corregir, de variar eso, y entonces el más interesado tiene que ser en esto el Estado dominicano, el gobierno dominicano. Por suerte, lo que se ha dicho es que también el gobierno va a presentar, o ya ha presentado, un anteproyecto. Lo que quiere decir que estamos como en la línea todo de entender la necesidad de hacer las modificaciones correspondientes a esa ley como está planteada. Bien, don Pepe, hubo un encuentro con los integrantes del Consejo Consultivo para el Apoyo y Formalización de las MIPYMES que preside el ministro Montalvo. Además de lo que él señaló, otros aspectos que señaló, ¿verdad?, a los representantes de la PYME, le hizo un recuento del proceso de revisión del Código Laboral a fin de edificarlo sobre el curso que lleva el proceso y la forma en que pueden sumarse a las discusiones. Les exhortó a sumarse a esas discusiones para manifestar sus posiciones y poder consensuarlas con los demás actores involucrados en el proceso para ser incorporada. Eso es lo que se arenga a todo lo que es la parte que tiene que ver con las MIPYMES. Esa posición del ministro, ¿cuál es la valoración que usted le da? Bueno, el ministro Montalvo estuvo en la discusión inicial del código. Es interesante porque la primera fase de la discusión que usted señala se comenzó en el despacho del ministro Montalvo. Ahí hubo un rompimiento de las conversaciones, precisamente por desacuerdo en el aspecto e insistencia de los empresarios en la eliminación del tema de la cesantía. Y ahí se produjo una ruptura. Él conoce la experiencia, la vivió.
los empresarios de pyme son afiliados al CONE, porque hay que entender también eso. Muchas veces uno piensa que gente como la pyme debían tener una institución independientemente de la gran cúpula, pero sin embargo ellos son parte del CONE. Entonces ahí Gustavo le está diciendo, miren, hagan ustedes también su propia gestión de discutir, de estar presentes ustedes en la discusión, porque hasta ahora quienes están presentes en la discusión son las grandes cúpulas del CONE, de Copardón y de la Asociación de Industria. Ellos como pequeños no lo están, ¿entiendes? Porque están respondiendo a las directrices de la gran cúpula direccional. Ojalá que ellos entonces exijan su espacio, vayan y estén presentes, tal y como él está diciendo. Yo creo que él está haciendo desde ese punto de vista una buena exhortación a ese sector. Bueno, don Pepe, como usted conoce y sabe que el tiempo en televisión, ¿verdad?, se va rápido. Sí. Nosotros siempre agradecidos por usted, porque siempre ha accedido a venir a expresar, a exponer lo que son sus consideraciones en el mundo laboral. Y nosotros estamos muy agradecidos con usted. Por lo tanto, muchísimas gracias de verdad por esa flexibilidad que ha tenido para nosotros. Gracias, ¿verdad? Gracias a ustedes. Bueno, señores, con esta parte concluimos lo que es nuestro programa, ¿verdad?, de este domingo, y por lo tanto los exhortamos a que, ¿verdad?, el próximo domingo estaremos aquí de nuevo en este canal. Así es que pasen muy buenas noches.